Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. El Consejo Nacional Electoral ratificó que las elecciones presidenciales no van a tener auditoría internacional para la primera vuelta, muy a pesar de que el gobierno había destinado más de 3.000 millones de pesos en contratación. Y es que todo apuntaba a que el procedimiento o terminaría en un nuevo lío, pues las empresas que resultarían escogidas habían sido cuestionadas por varios sectores, incluido el uribismo, que en los últimos días había dicho que tenía sanciones en otro país. Así las cosas, por ahora la observación y vigilancia de las elecciones correrá por cuenta de las entidades nacionales, muy a pesar de las dudas en las pasadas elecciones legislativas. Mientras avanza la logística, por el lado de las campañas, el candidato Sergio Fajardo acusó a Gustavo Petro de mentir sobre cómo va a financiar sus propuestas, diciendo que algunas de ellas serían irrealizables por falta de recursos. Pero no solo por esto sorprende Fajardo, también porque en las últimas horas las redes sociales se han llenado de su particular mensaje en el debate cuando dijo que no inspiraba nada, el último debate que hemos conocido de los candidatos a la presidencia. ¿Afecta algo la ausencia de la auditoría internacional? ¿Qué movidas se esperan a pocas horas de las elecciones y cómo fueron los candidatos y cómo les fue en el debate presidencial? Ese será el tema de conversación esta noche. Bienvenidos. A propósito de este tema, el magistrado Luis Guillermo Pérez del Consejo Nacional Electoral se pronunció diciendo que luego de una reunión con el muy cuestionado registrador Alexander Vega, definieron no contar con la auditoría internacional por falta de tiempo para llevar a cabo la contratación que, entre otras cosas, ha sido muy cuestionada. No habrá una firma auditora internacional, pues así lo ha decidido el presidente del Consejo Nacional Electoral, luego de que la firma Datasis, a la cual él le había solicitado una oferta, no pudo reunir en tan corto tiempo todos los requisitos que se requerían para poderla contratar. Esta noche están con nosotros Duvalier Sánchez, que es representante ahora electo por el Partido Verde para el Valle del Cauca, y hace pocas horas llegó también, aterrizó en el petrismo, en la campaña de Gustavo Petro. Representante, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, qué gusto estar acá y bueno, vamos a debatir. El gusto es nuestro. Esta noche tiene usted de compañero a Eduard Rodríguez, actual representante a la Cámara por el Centro Democrático. Representante, un placer, buenas noches. Qué alegría estar acá, un saludo a todos los que nos están viendo y por supuesto a Duvalier. Bueno, comencemos por el comienzo, como dicen, representante electo Sánchez. Déjeme preguntarle cómo interpreta uno, usted elegido por el Partido Verde ahora en el petrismo. ¿Eso se puede interpretar como la soledad de Sergio Fajardo? No, yo creo que hay un golpe de realidad y es que nosotros venimos desde la Ola Verde construyendo un proyecto político de cambio. Primero nuestro candidato fue Mocus, el vice fue Fajardo. Fajardo ha tenido la opción en el 2018, estuvimos muy cerca, pero la coyuntura y Colombia cambió entre el 2018 y el 2022. Y esta vez no logramos conectar, emocionar y generar la esperanza que había hace 4 años. Y por eso yo creo que hay una opción real, estamos al filo de una oportunidad histórica y yo creo que es el momento de entender que es juntos, siendo distintos, que podemos hacer un mejor cambio. Y desde esa postura pues decidimos apoyar el proyecto que lidera Gustavo Petro y Francia Márquez con unos compromisos muy claros, sobre todo 2. Bueno, entrando ya en materia, representante Sánchez, ¿cómo están interpretando ustedes la decisión, ustedes que habían estado muy atentos a la auditoría internacional, cómo están interpretando ahora la decisión de no haber auditoría o por lo menos vigilancia de organismos internacionales? Pues el registrador Vega termina de cerrar un ciclo donde se gana el título del funcionario público más incompetente que tiene el Estado colombiano. En noviembre sacó la licitación para contratar el software y se le fue desierto, porque ninguna empresa de software serio se iba a meter, y él lo sabía. Por lo tanto, le tocó acelerar en diciembre y solo Indra se le metió, la española. El único oferente en un negocio de 27.000 millones de pesos. Cuando uno está en el Ejecutivo, cuando uno está en una alcaldía, una gobernación, una entidad del Ejecutivo del Estado, sabe que la planeación es muy importante y eso acarrea sanciones.
el registrador, en el momento más importante de la democracia colombiana, donde su única función es sacar registros civiles, tarjetas de identidad, cédulas y el proceso electoral, le quedó grande. Y creo que esta es una demostración de eso, que nos quedamos sin la auditoría y ya lo dijo. Representante Rodríguez. Pues primero, yo sí lamento mucho que este tema de contratación esté cuestionado. Y cuestionado no desde ayer, sino desde hace mucho tiempo. Y creo que le sigue fallando al país. Ojalá no tengamos sorpresas y ojalá no dañe la institucionalidad, que es lo que nosotros tanto tratamos de proteger. En todo lo que yo llevo de vida democrática, nunca había escuchado tanto escándalo como en esta registraduría. No obstante, vuelvo y digo, a mí no me importa el registrador Alexander, me importa es la registraduría como institución y como fuente de credibilidad para las elecciones. Que como lo dije en un debate, las elecciones de marzo quedan plagadas simplemente de una falta de legitimidad muy grande. Lo segundo, pues Duvalier, yo sí entendía que no todo vale en política, pero bueno, uno hubiese esperado que por lo menos hubiesen tomado la decisión en conjunto y después de la primera vuelta. Pero lástima por Fajardo, es una decisión democrática de parte de ustedes, pero ojo porque están quedando muy mal y acabando con ese discurso del profesor Mocus de no todo vale. Yo creo, Eduard, que, digamos, que cuando lo decía Mocus es cuando uno lo hace a título personal, ganar, ganar. Y acá hay dos acuerdos claros, uno que Katy puso y otro que puse yo, y no hay nada de interés particular. Es ahí cuando se degenera la política. Nosotros hicimos un acuerdo de cara a los colombianos. Somos proyectos que en lo programático tenemos demasiadas coincidencias. En lo ambiental, tenemos demasiadas coincidencias en las reformas que hay que hacer en lo laboral, en poder trabajar para que Colombia le lleguen las oportunidades a la gente que más lo necesita, en educación superior. Entonces creo que sin lugar a dudas hay unas coincidencias que permiten que haya coherencia en eso. ¿En qué sí le acepto la falla? Que yo había dicho que votaba por Sergio Fajardo, así mi candidato en la consulta ha sido Amaya. ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Cómo cambia de parecer? Yo creo que hay un momento, en 200 años esto ha pasado una vez. Y solo puede pasar cada 4 años, que una tendencia mayoritaria busque un cambio en un movimiento alternativo, que no venga del bipartidismo hegemónico conservador liberal. Creo que definitivamente hay una altísima probabilidad de ganar en primera vuelta. Y si esa posibilidad existe, por eso yo decidí dar este paso. Antes, quiero decirles que los candidatos presidenciales de centroizquierda alternativos ni siquiera llegaban al domingo de elecciones, los asesinaban. La democracia ha ido cambiando, el país hoy podemos participar y se da esta opción y por eso tomo la decisión. En el 2018 no lo hice, hoy en el 2022 era necesario hacer el esfuerzo en primera vuelta. Dicho eso, quiero devolverlos, representante Rodríguez, a la discusión sobre la auditoría internacional, porque luego del desastre del 13 de marzo, muchos sectores, incluyendo el Centro Democrático, han estado muy atentos a este tema. Y déjeme preguntarle hoy, con los cuestionamientos que desde su partido, la senadora María Fernanda Cabal, ha venido haciendo sobre el tema, ¿cómo quedan las elecciones? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo está interpretando usted? Si es o no importante, si esto cambia o no el panorama de cara a lo que va a pasar el domingo. Entiendo que lo que María Fernanda Cabal hace es un cuestionamiento sobre una empresa determinada que muy seguramente se hubiese ganado la licitación. Pero aquí lo más grave, María Camila, es que no hay pluralidad de oferentes. No hay, digamos que, esa institucionalidad para que vengan empresas de otras partes, nada más y nada menos que auditar. Auditoría que tiene que ser transversal y verificada por cada uno de los partidos. No sé si es Verde, no sé si es Centro Democrático, no sé si es Liberal. Todos los partidos tienen que auditar absolutamente todo y es el marco de referencia que a ellos les da para poder mirar dónde hay datos incoherentes o datos que son realmente o que corresponden a la verdad. Y en ese orden de ideas creo que desde hace 4 años también se venía haciendo y deja un mal precedente porque en el 2014, elecciones que perdimos, elecciones donde nosotros tuvimos serias preocupaciones, pasó exactamente lo mismo. En ese momento el registrador fue cuestionado gravemente por mi parte en un debate de control político porque ese tipo de auditorías no brindaba en línea las garantías a los diferentes partidos, cosa que pues salió mal, como diría el defensor del pueblo, y creo que hoy en día nosotros lo que tenemos es que mirar como demócratas cómo generamos una institucionalidad y lo habíamos puesto de hecho en el propio
proyecto de ley que también la Corte Constitucional declaró inexequible con ocasión de toda la reforma electoral que necesita este Estado y que generaba garantías hacia el futuro. Representante. Esto parece increíble, pero estamos de acuerdo. Digamos, No, las críticas al registrador, de verdad, a nadie le da garantías, a ninguna de las partes. Ayer lo decían todos en el debate, todos coincidían en eso. Pero además esto no podía salir bien. Alexander Vega, su carrera la construyó en medio de apoyos politiqueros, desde el ñoño Elías hasta Musa Besaile, para poder llegar primero como magistrado al CNE. Después de eso, le modificaron los criterios de selección en la evaluación que hacía la Corte. Entonces, no iba a salir bien. Es una persona que se presta para la politiquería, que tiene muchas denuncias e investigaciones, de muchas se ha salvado, de otras todavía tiene en el Consejo de Estado, y que le entregamos la responsabilidad más grande de una democracia, y es garantizar que saliera con resultados confiables para todos, y eso no ha pasado. Pero en términos prácticos, este registrador, digo, Alexander Vega, en su administración fue donde le recuperaron o le aparecieron, como ustedes lo quieran interpretar, más de 1.000 votos al petrismo. 1.000.000 de votos al petrismo. 1.500.000 se habla. Sí, pero eso no está bien, digamos, porque lo correcto era que saliera bien el proceso y no tuvieran que pasar que 26.000 mesas no saliera ni un solo voto, lo cual, pues estadísticamente no se podía dar, porque el petrismo fue la principal fuerza en la elección al Congreso. Y eso es lo que siembra dudas. Ahora, hubo la evidencia suficiente para demostrar que estuvo mal el preconteo, porque el preconteo es los resultados que uno ve el día de elecciones. Lo real es lo que queda en el acta E26, que es ya el conteo que se da después. Entonces, sin lugar a dudas, por eso digo que la mayor crisis que hay hoy es la desconfianza que genera el registrador en una institución que necesitamos todos confiar, que es la registraduría, y no quién cuenta los votos. Pero ese es el punto clave, y es decir, la falta de confianza, la falta de credibilidad que tiene la registraduría en cabeza del señor Vega. Pero mire cómo las campañas también, y lo digo ahora a usted que es petrista, han venido haciendo una serie de cosas que son ilógicas e incoherentes. Primero advirtieron de una gran estafa por parte de la campaña de las elecciones parlamentarias. Una vez les aparecen 1 millón de votos, dicen, no, el registrador es muy bueno, el registrador tenemos que cuidarlo. Luego vienen una serie de investigaciones, donde a veces coincidían unos, Gustavo Bolívar entre otros, que teníamos que sacar al registrador. Yo mismo solicité la renuncia al registrador, pero posteriormente es el mismo petrismo el que termina defendiéndolo y mandando una amenaza falsa el día sábado en un discurso de Gustavo Petro en Barranquilla, donde dice que van a darle un golpe de Estado a la democracia protegiendo a Alexander Vega. Lo que uno ve como ciudadano que simplemente está preocupado por la democracia es que ahora el petrismo, cuando les conviene a ellos, salen a proteger a una persona y no a la institucionalidad. Cuando la institucionalidad tiene que ser defendida y rechazar cualquier acto de criminalidad o cualquier acto que atente contra ese deber ser de que las elecciones sean justas, proporcionadas, rápidas, eficientes y ante todo que le den garantías a todos los partidos. Termina Gustavo Petro diciendo que fue un señor de apellido Villegas, conocido más bien en el mundo del golf, es decir, que supuestamente venía Calle, sí señor, que venía de la campaña de Rodolfo Hernández, ¿no es así? Pues eso digo, pero lo más importante es esto, porque Eduard Duvalier Sánchez, representante electo por el Valle, nunca he sido petrista, hoy apoyo a Petro, por eso no me convierto en petrista, digamos, para que debatamos sobre las ideas sin las etiquetas. Hoy apoyo a Petro, pero yo nunca he estado, digamos, en esa corriente, creo que representa un cambio. Y lo llevo con honor y con orgullo porque siento que inspira y genera esperanza en millones de colombianos hoy. Lo segundo es, Eduardo, son ustedes quienes están en el poder, son ustedes quienes tienen procuradora, fiscal, el contralor cercano, quienes pueden influir en las instituciones, en los medios de comunicación masivos, en el poder económico. O sea, a nadie le cabe en la cabeza que quienes están por fuera del poder, entonces ahora usen la registraduría a su favor. Eso no le cabe a ningún ciudadano que nos está viendo hasta ahora, que entonces quienes están por fuera del gobierno sean los que están poniendo al servicio el establecimiento. Eso no resiste ningún debate ni seriedad en el argumento. Pero Valier, una cosa es el establecimiento, otra cosa es la institucionalidad. El establecimiento defiéndanlo algunos, yo no lo defiendo. Defiendo la institucionalidad. La institucionalidad es, no me importa de qué partido sea el registrador, el contralor, el defensor. Lo que me importa es que actúe en derecho, que haga las cosas bien, que
haga la planeación que usted mismo habla desde antes, de tal manera que le genere garantías a todos los partidos. Pero es que usted dice que le sirve el pacto histórico. Perdón, pero yo estoy de acuerdo con eso, pero usted anteriormente dijo que le sirve... Sí, pero los resultados del ciudadano que nos está viendo allá, dice, ¿cómo así que le apareció 1,5 millones de votos al Senado al pacto histórico? Entonces el ciudadano dice, hombre, una cosa es que le aparezcan históricamente y siempre la pelea era entre 80, 100,000, aparecían 3,000 votos en Chocó, pero 1,5 millones de votos, eso le ha hecho un daño enorme a las instituciones democráticas. Y lo digo no por mí, lo digo porque ese ciudadano tiene que entender o tiene que saber o tiene que tener la tranquilidad de que su voto realmente vale y no que, como se dice en el argot popular, y es que no es el que vota, el que elige no es el que vota, sino el que escruta. Eso quedó muy mal. Una cosa final, señor. Para desgranar esto, miren. 1, los fraudes se han hecho de quien tiene el poder hacia quienes están fuera del poder. 1. 2, la misión de observación europea emitió un informe sobre lo que ocurrió y hay evidencia suficiente para ver cómo el diseño del tarjetón afectaba al pacto histórico. El diseño, en el conteo, en la tirilla del E14. Sobre esas reclamaciones es que se dieron el cambio de resultados. Además, después, a la mayoría nos aparecen votos, a mí también, porque uno va, los cuida, hay errores, los jurados no se prepararon bien, se cambiaron demasiados jurados de votación, es decir, hubo demasiadas fallas en el proceso, que llevaron a una falla en el conteo que además fue para el pacto, pero también fue para todos. Para la mayoría le aparecieron votos al final. ¿Quién fue el incompetente acá? ¿Qué es lo que hay que proteger? El registrador, y le hizo un daño a la registraduría sin lugar a dudas. Son dos figuras diferentes, una la de los jurados, otra la de los testigos, pero a propósito de esta última, a 5 días de las elecciones se están conociendo datos que muy seguramente van a ir cambiando, pero que son sorprendentes, digo, faltando apenas unos días para la primera vuelta. 14.864 testigos electorales para más de 6.000 mesas de votación. 12.000 y piquito tiene el pacto histórico, le sigue la coalición Equipo por Colombia con 1.647, luego está Movimiento de Salvación Nacional y por último el Centro Esperanza. Estos datos, estas cifras, digo, a pocas horas, es el ambiente propicio para que, sin auditoría o sin veeduría internacional, un registrador completamente deslegitimado. Pues por eso el pacto histórico tiene 12.000 voluntarios que van a ir a cuidar los votos. Y es lo que deberían hacer todos los partidos. Hablando de jurados. No, estos son testigos. Son testigos, estos son testigos. Okay. Estos son testigos, Eduardo. Por eso, porque no se puede uno confiar, de verdad. O sea, pues las garantías que deberíamos tener no las tenemos. ¿Qué hay que hacer? Pues semejante trabajo que es hacer campaña, ¿cierto, Eduardo? Para ir a perder la elección en los escrutinios o en las urnas. Porque aquí nadie está pidiendo que nos regalen nada. Nada. Que sea el resultado que exprese la voluntad de la gente, la voluntad popular, que es lo que expresa la Constitución. Eso expresa el miedo y la inseguridad y la desconfianza que hay sobre la registraduría. No tener auditoría internacional es una cosa que es una vergüenza incluso mundial. Representante Rodríguez. No, simplemente, mire, Duvalier, usted que va a llegar al Congreso, con profundo respeto, le hago la siguiente recomendación para que defienda. Yo hice la ley 1864. Esa ley ha sido la ley más, digamos, que fuerte que se ha hecho en el Congreso en cuanto a corrupción electoral, porque los congresistas anteriormente habían hecho la ley era para que no funcionara. Pues bien, esta ley metió a Aida Merlano a la cárcel, pero también tiene unas garantías y unas necesidades que no las han puesto en marcha, donde pone a trabajar Fiscalía, Procuraduría, Registraduría y esa Comisión de Delitos Electorales. ¿Está reglamentada? Está reglamentada, está dentro de la ley 1864, yo soy parte de esa ley, pero esta vez la institucionalidad no se está moviendo hacia eso. Ojalá en el futuro se pueda promover, porque eso hace 4 años nos permitió tener en línea alcaldes que estaban haciendo, entregando tamales, entregando una serie de compravendas, y a esos alcaldes se les capturó rápidamente en elecciones presidenciales. ¿A qué voy con todo esto? Y es que un país que no tenga legitimidad en sus elecciones es un país que siempre va a tener problemas, y los ha tenido desde 1970, cuando digamos que no hubo esa legitimidad en esas elecciones. Por eso nace el M-19 y por eso nacen grupos armados al margen de la ley. Yo creo que aquí lo que sí tenemos que trabajar es en la institucionalidad y entender que no es un registrador de izquierda o derecha, sino que tiene que ser un registrador que le dé garantías a todos los colombianos que realmente se expresa es la voluntad popular y no la voluntad
politiquera de algunos sectores. Pero esto pareciera un caldo de cultivo, digo, algunos sectores también lo dicen, de desconocimiento de las elecciones. ¿Usted lo ve posible, usted lo ve, previsible que esto resulte en que por la deslegitimación del registrador, la falta de garantías, la falta de confianza en las instituciones, se termine esto convirtiendo en que uno u otro no termine reconociendo elecciones? Camila, yo entiendo y creo, y es mi convicción democrática, que uno tiene que estar protegiendo las instituciones. Y mi reflexión fue hacia el propio pacto histórico. En el debate que yo hice en el Congreso de la República, y es, hoy tenemos un Congreso entrante plagado de legitimidad. Y de legitimidad porque no se sabía cuántos entraban, cuántos salían aún entre los verdes y el pacto histórico. Creo que salió un verde por entrar. Un Senado por entrar esto. Por supuesto, si son de orillas similares van a tener que estar conjuntamente, pero a los otros partidos sí les generó, digamos que una desproporcionalidad. Se hizo un pacto entre comillas. Todos los partidos, salvo el Centro Democrático, dijeron, valen las elecciones, no hay que volver a repetirlas, pero menos hay que volver a hacer reconteo. Listo, valió la pena. Pero esa misma dosis que se tomaron, esa misma pastilla que se tomaron el domingo 13, tiene que ser la misma pastilla que se tome en el próximo 29 de mayo para decir, sea cual sea el resultado, hay que acatarlo. Representante Sánchez. Sí, digamos, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el uribismo se tiene que preparar para una derrota y aceptar el resultado. Digamos, eso es lo primero. Porque esa es la democracia, no siempre se gana. Y los resultados no son buenos solo cuando le favorecen a uno. Y si nosotros también perdemos, es aceptar los resultados. No llamar a una sublevación popular. Como lo hizo hace 4 años Petro. Yo creo que para eso están los 12.000 testigos. Yo creo que se equivocaba el expresidente Uribe cuando llamaba a un reconteo general. Eso no existe en la legislación, porque lo que hay es lo que uno pone allí es la reclamación sobre donde usted cree que la bolsa tiene fraude o no hay cadena de custodia, y sobre eso es que uno reclama, no sobre todo, porque para eso hay unos pasos en la legislación electoral. Entonces, plenamente coincidente, yo como usted creo que las instituciones se cuidan, y las instituciones se cuidan de la manera en que sean transparentes y confiables. Y aquí eso es lo que no hay con el registrador y con la registraduría. Pero esto puede resultar un poquito más práctico que las de Congreso, que resultan también tediosas a la hora de contar los votos, ¿no? No se han cerrado, las de Senado no se han cerrado. No, todavía el pacto histórico está peleando. Lo vi hace unos días, sí, peleando alguna curul porque todavía estaban en el preconteo, en el escrutinio, ¿no es así? Sí, los votos como internacionales todavía se están contando, ahí hay un lío gigante. Y no se ha cerrado el escrutinio de Senado, o sea, a estas alturas, ya vamos en elecciones presidenciales de primera vuelta. No, es que de verdad, o sea, Alexander Vega tiene 0 en la materia. O sea, deberían de verdad tener un criterio de evaluación a este tipo de cargos de nombramiento para poder sacarlos cuando no funcionan. Es que es muy difícil, pero no 5 días antes de las elecciones, como se pretendía. Para que la ciudadanía, porque también creo que esto ha sido un tema... nosotros no elegimos al Registrador Nacional del Estado Civil. No lo elegimos. Nosotros, el presidente Duque, ni el Congreso de la República eligió al registrador. Lo elige mediante un concurso, entre comillas, de méritos, que hay que mirar cómo se está haciendo ese concurso. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional y el presidente del Consejo de Estado. ¿Qué me quiere decir con eso? Que tiene que haber algo claro, y es que en la ciudadanía se dice, y con ocasión de lo que Dumalier dice, ustedes, y mucha gente ha dicho, ustedes eligieron, ustedes tienen la institucionalidad, ustedes son los que debieron de haber previsto esto. Pues no, eso lo hizo la Corte Suprema de Justicia, el presidente. ¿Y qué partidos apoyaron a Vega? Ninguno, porque no puede haber partidos apoyando a Alexander Vega. Pues tampoco, pues Alexander tiene una tradición en la U. Ah, bueno, pero es que eso es otro cuento. Pero digamos que no hay una componenda política, sino simplemente fueron estos. No sí, pero desconocer que hay detrás de él unos partidos y unas maquinarias y unos políticos fuertes también es un poquito ingenuo. Digo, lo eligen las Cortes, pero hay detrás de él toda una maquinaria robusta de partidos políticos. Sí, pero lo que se ha dejado en el ideario es que Iván Duque básicamente eligió al registrador Alexander Vega, lo cual es completamente falso. Y sí, pues hay que reconocer, ahí deben de existir, digamos que unos padrinazos, como lo ha sido típicamente en la U su carrera, y de hecho fue magistrado por la U del Consejo Nacional Electoral,
y pues ellos tendrán que también responder Es que yo políticamente. leí esa historia. Él no tenía los votos porque para ser magistrado sí necesita los votos del Congreso, del Consejo Nacional Electoral. Y él era muy joven, no le alcanzaba, y lo que hizo fue que se fue a Córdoba y consiguió los votos de las dos mayores votaciones de la U, que eran Musa Besaile y el Ñoño Elías, que sabemos en qué lío terminaron Pero los hace corredores. En 8 años. 2014. En Dos 2014. compadres En 2014. condenados en política, a propósito que eso termina olvidándose, pasan los años y termina olvidándose. Quiero que pasemos entonces al debate presidencial, el último que hubo, que fue de la revista Semana y el diario El Tiempo, hablando un poquito de mecánica política. Federico Gutiérrez le pone una cascarita, dicen algunos, a Gustavo Petro, que le responde de la siguiente manera. Yo le preguntaría a Petro si en un eventual gobierno, que no creo que vaya a ocurrir porque el país entre oportunidades ya le dijo que no y creo que esta va a ser la cuarta, si llega un pedido de extradición de Piedad Córdoba, senadora que hiciste elegir, y si se tienen todas las pruebas, ¿firmarías esa extradición? ¿La extraditarías? Sí. Un sí tajante, un sí seco a la respuesta de Federico Gutiérrez, preguntándole, representante Rodríguez, él por Piedad Córdoba, muy cuestionada por sus vínculos con Alex Saab y por la presunta amistad, la presunta cercanía con la guerrilla de las FARC. Dos connotaciones. La primera, digamos que siendo generoso, simplemente hace lo que le toca al presidente de la República en el caso hipotético que él fuera, y es extraditar a Piedad Córdoba. O sea, no se iría contra el mandato de la Constitución del 91, ni generaría violencia, mejor dicho, ni se pasara la ley por la galleta, como dirían Pero sorprendió a popularmente. Federico Gutiérrez, digo, no se esperaba esa respuesta. Segundo, que creo que se va en contra de Piedad Córdoba. Lo que entiendo es que la propia campaña estaba preocupado por las acciones que tenía Piedad Córdoba, y por supuesto para nosotros Piedad Córdoba, después de lo que se conoció públicamente, que era, digamos que la carcelera de Ingrid Betancourt, que era la que decía a quién se soltaba y a quién no se soltaba, pues uno sí queda completamente horrorizado, y lo que creo es que está tratando de lavarse un poco la camisa de la mancha tan grande que le ha dejado Piedad Córdoba, llevándola en su lista de la Colombia Humana. Hay que recordarle a los colombianos que es senadora por Gustavo Petro. Representante Sánchez. No, yo efectivamente creo que un nuevo gobierno tiene que dar ejemplo y tiene que ser distinto a lo que hemos visto, y es cumplir la Constitución. Yo fui la persona que le preguntó al presidente sobre las declaraciones del general Zapateiro. El presidente respondió respaldando a Zapateiro y dándole la espalda a la Constitución, cuando su deber constitucional era que el general hizo una participación en política, y ahí sí no existió la Constitución. Nosotros tenemos que dar ejemplo, porque si hoy señalamos eso como un acto indebido que no debe haber hecho el presidente, nosotros cuando gobernemos, cuando esté allí Gustavo Petro y Francia Márquez y Piedad Córdoba se le demuestre en un proceso judicial que es culpable o inocente. Pero centrémonos pues en el tiene debate, que- representante Sánchez. Digo, algo debe saber Gustavo Petro para decir que sí extraditaría eventualmente No, yo lo que creo a es Piedad que, Córdoba. es que no puede, es decir, si eso es lo que dice la justicia, pues tiene que hacer eso, porque además el Poder Ejecutivo tienes que cumplir el fallo de la justicia. Eso no es deliberativo. Pero Por eso para digo, usted no hay es que una dar ejemplos sorpresa, sobre eso. es decir, para usted no es una sorpresa Gustavo Petro, que metió en la lista a Piedad Córdoba conociendo sus cuestionamientos, porque esto no es nuevo, ahora diciendo que la va a extraditar si Estados Unidos llega efectivamente a hacer esa petición. A mí me parece que es lo mínimo que puede hacer, es un acto sensato, que es lo que nos tiene a nosotros que generar una identidad. Y lo mismo con los otros apoyos que hayan y terminen con procesos judiciales en contra, digamos, igualito. Representante Rodríguez. No, simplemente yo creo que Gustavo Petro sabe cuáles son las andanzas de Piedad Córdoba. No se lo quiere decir al país, ojalá se lo diga, pero sí queda en duda la institucionalidad, porque él simplemente le toca, como se dice en el ardor popular, tragarse ese sapo. Y creo que pues debe contarle a la ciudadanía qué sabe, cuáles son sus vínculos con Alex Saab y por supuesto sus vínculos actuales con el régimen de Nicolás Maduro.
Otra de los episodios, otro de los eventos de este debate fue Sergio Fajardo, que tratando de decir que él no generaba ningún tipo de amenazas, ningún tipo de controversia y odio en esta campaña que ha sido especialmente polarizada, termina soltando una frase que hoy lo tiene convertido en meme en las redes sociales. Yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza. Soy una gran amenaza para Colombia porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia, no hago pactos con los corruptos y vamos a llegar a gobernar a Colombia de una manera muy distinta. Fajardo, que dice que no inspira nada, intentando decir que él no es amenazado, que él sale a hacer política sin un escuadrón de escoltas, a diferencia de sus oponentes, de sus contendores políticos. ¿Cómo están viendo ustedes? Digo, quedan 5 días para las elecciones. ¿Cómo están viendo los candidatos? Esta es la última conversación donde los colombianos han podido ver un poquito más y conocer a los candidatos. Pues yo creo que la política y lo que se está decidiendo es muy serio. Y reducirlo a un meme o cortar una parte de lo que dijo Sergio Fajardo, que es una persona seria, que es una persona que le ha aportado al país, para volverlo un hazmerreír o caricaturizar su expresión, que es 1 minuto 20, esa afirmación hace parte de una respuesta de 1 minuto 20. Pues creo que hace parte de lo que hay que cambiar en la política. Y es que podemos debatir, podemos estar en orillas distintas, pensar distinto, pero que sea el argumento el que impere y no el meme y la caricatura, porque de verdad, ese debate, esa persona que está allí quiere gobernar este país, al igual que los otros, y quiere manejar más de 350 billones de pesos. Y esto no puede ser un reality para ver quién le cae mejor a uno o no. Muy lamentable que se termine convirtiendo en eso. Sergio es una persona seria que merece el respeto de todos. Representante Rodríguez. Pues yo creo que cada uno se busca sus propios males. Desafortunadamente, él mismo dice lo que sienten muchos colombianos, empezando por usted, Maliar, que lo abandonó. O sea, abandonar a 5 días a un hombre que usted mismo dice que es buen ser humano, yo lo respeto, por supuesto. Hemos tenido diferencias, pero creo que sí es momento de empezar a pensar en las propuestas y no en los sentimientos que ha generado esta campaña. Es el contra por el que se está votando y no por las mejores propuestas como las tiene hoy Federico Gutiérrez. Estábamos votando en contra de, no sabemos qué, pero en contra de. Y yo también le hago una reflexión a la ciudadanía y es, ojo, no voten por pasión, voten por realmente quién tiene la mejor propuesta. Investiguen, lean a Petro, lean a Fico. Y la mejor propuesta, la que le dé garantías a sus hijos, la que sea coherente, la que genere calidad de vida, por esa voten. No por las emociones de me gusta o no me gusta, es el de o no es el de. Un debate en el que, a propósito, el expresidente Álvaro Uribe, en tono muy sarcástico, en Twitter le agradeció a Gustavo Petro por mencionar su nombre en reiteradas ocasiones en el debate presidencial de la revista Semana y el diario El Tiempo. Esta noche estamos hablando en Zona Franca, apenas 5 días de las elecciones, del futuro, del escrutinio y sobre todo del registrador Alexander Vega, a escasos días de que vayamos a las urnas. Ya regresamos. El gran ausente del debate que dejó plantado a los colombianos es el candidato Rodolfo Hernández, que dijo que no tiene voceros ni nadie habla por él, aclarando la polémica por la supuesta filtración, rumores allí, sobre la suspensión de las elecciones, que según trascendió se originó en su campaña. Termina Gustavo Petro reproduciendo lo que finalmente fue un gran chisme. ¿Cómo están viendo ustedes, representante Sánchez, desde la campaña de Gustavo Petro a el ingeniero Rodolfo Hernández? Ahora Gustavo Petro atacando a Rodolfo Hernández, antes era completamente intrascendente para él. No, de mi parte, para mí Rodolfo Hernández también representa un cambio de populismo de derecha, pero es una persona que claramente en toda su trayectoria lo que ha hecho es hablar de la corrupción, muy limitado en el debate, muy limitado realmente, vi el debate ambiental y era incapaz de expresar una idea sobre deforestación en el Amazonas, cuidado de los páramos, y pues eso es, digamos, para la presidencia genera demasiada incertidumbre, porque pues son demasiados temas y no puede resolverlo todo con que al que le hace la pregunta, que es experto, lo va a poner de ministro. Entonces digamos que esa es como la crítica que le hago en lo personal. De resto, yo creo que, pues, que no está bien y no se ve bien como un día buscar el apoyo y el otro día criticarle. Digamos, eso es apenas sensato decirlo, pero sin lugar a dudas yo creo que quienes tienen que estar un poco con más temor y miedo
es la campaña de Fico, porque a quien le está ya casi que ganando, lo empató y ya le está ganando, es Rodolfo. Así que pues no sé, Eduardo, ¿cómo la ven allá? ¿Cómo le están viendo ustedes, representante Rodríguez? Pues mire, yo sí coincido con Duvalier en algo y es que Rodolfo Hernández no tiene, digamos, ni un mundo de conocimiento ni un centímetro de profundidad. Y por eso yo sí quiero decirle a los colombianos que escuchen sus propuestas. No puede estar basado todo en la robadera cuando él mismo está cuestionado por temas de robadera con sus hijos. Creo que los ciudadanos tienen que exigir y mirar realmente quién le sirve a la nación. Y en ese orden de ideas, Gustavo Petro ayer reconocía en el debate cómo Federico Gutiérrez es un hombre íntegro que no está siendo investigado. Lo segundo, yo creo que Federico va a pasar a segunda vuelta. Aquí ojalá volvemos a decir, lo que se hable es de cuál es el modelo de país que necesitamos, cuáles son las propuestas, qué hemos avanzado, qué nos hace falta, y no demos un paso al vacío. Esto no se trata ni de izquierda ni de derecha, esto se trata de que aquí todos cabemos, que todos somos colombianos y que tenemos que unirnos en un mismo propósito. Y ese propósito tiene que ser dejar tantos apasionamientos, dejar tantas peleas y encontrarnos en que todos somos colombianos. Creo que la ciudadanía, y perdónenme la expresión, Duvalier y sobre todo los televidentes y María Camila, está mamada de tanta polarización. Polarización, entre otras cosas, que entra a reñir en ella el ingeniero Rodolfo Hernández. Sinceramente, las últimas encuestas lo muestran creciendo. ¿Usted le ve una real oportunidad de irse a segunda vuelta a pelear con Gustavo Petro? Yo hoy no, nuestras encuestas dicen que nosotros estamos cerca del 30%, sin duda, y perdónenme que lo diga, el análisis es claro, le quitó cerca de 7 puntos a Sergio Fajardo, eso también es claro. Yo creo que va a quedar en un 19, 18%, Federico cerca del 32% y Petro en un 38%, que es lo que nosotros sentimos, pero además sentimos en la calle, por la ciudadanía. Y hemos hecho una campaña bonita, una campaña seria, una campaña coherente y ojalá, y lo digo por el bien del país, pasemos del agravio o del maltrato o de los ismos a una campaña seria, coherente, basada en las propuestas, en qué es lo que necesita el país, qué es lo que requiere en cuanto a justicia social, seguridad, economía y por supuesto lo que todos los colombianos clamamos, oportunidades. Usted está nuevo en la campaña de Gustavo Petro, pero por supuesto me imagino yo que ha tenido la oportunidad de leer las encuestas, de hacer sus interpretaciones políticas. ¿Ya leyó el programa? Que se dan para mucho, ¿no? Los números se prestan para diversas interpretaciones, dependiendo de los afectos. Ayer le preguntaba aquí al doctor Miguel Samper si ustedes en el petrismo estaban sintiendo pasos de animal grande, porque resulta muy interesante Gustavo Petro atacando a Rodolfo Hernández, con quien pretendió en su momento aliarse, acercarse a él. Quiero hacer un análisis más amplio, más que desde la campaña, un poco más amplio. ¿Qué es el efecto de esta campaña y cuál es la gran victoria de Colombia, de nuestra democracia? Y es, Gustavo Petro, sin lugar a dudas, está en la segunda vuelta o va a ganar en la primera vuelta. Solo existen esas dos opciones, tiene grandes mayorías, pero el candidato que juntó a toda la política tradicional, toda la U, Cambio Radical, conservadores, Centro Democrático, porque ustedes bajaron su candidato. Pero no nos diga que somos tradicionales. Pues, yo ya no vuelvo a aceptar ese berraco comentario porque nosotros nacimos como un partido diferente y yo soy diferente y la gente que está en mi partido es un partido diferente de opinión de la ciudadanía. Nosotros no hicimos nunca usted, pero ahí había gente que llevaba en política mucho tiempo. Listo. Usted, pero ahí había mucha gente. La hemos hecho. Ahí había gente que llevaba política 20, 30 años y yo voy a demás. decir una cosa. Uribe, en el 2002, ganó contra el establecimiento de Horacio Serpa y todo lo que significaba la política tradicional. Y con los paramilitares. Y hay que decir algo, miren, esa candidatura que recoge todas las maquinarias, 45 clanes, como lo ha dicho Ariel Ávila, hoy se siente amenazada por Rodolfo Hernández, que no tiene ni un senador ni toda esa maquinaria, que lo apoyan taxistas, vigilantes, camioneros. Rodolfo Hernández ha empatado y le va a ganar a Fico Gutiérrez. ¿Esto qué quiere decir? Que las dos candidaturas que van a pasar son dos candidaturas que representan un cambio, porque es la derrota de toda la clase política tradicional, que a presidencia ya no le sirven los votos, a Congreso todavía. Y esa sí es la demostración de que Colombia cambió. ¿En qué sector ubica usted a Rodolfo Hernández, que ha dicho que votaría por Petro en segunda vuelta? Digo, ¿en la derecha, en la izquierda o en el centro? Yo creo que Rodolfo Hernández es de centro-derecha, es un populismo de centro-derecha. ¿Usted dónde lo ubica?
no es que uno no lo ubica, porque su único pilar es dejar la robadera. Todos estamos de acuerdo en que hay que atacar la robadera, pero se ataca desde hace 4 años, cuando nosotros eliminamos la casa por cárcel para los corruptos, cuando hicimos pliegos tipo, ley que yo hice, que lideré, cuando nosotros hicimos la reforma a la Contraloría General de la República, pero además acabamos con los elefantes blancos. Cosas que nunca se han dicho ni se han traído a este debate, pero entonces no sé cuál robadera habla, donde nosotros recuperamos cerca de 50 billones de pesos y donde la gente de centros poblados que se robó 70.000 millones de pesos, hoy tiene toda la plata en extinción de dominio. Esa robadera, si es la que él dice que quiere cambiar, pues ya la hemos venido haciendo. Pero sí es cierto que en Colombia hay corrupción, digo, con todo lo que usted anuncia que se ha hecho, incluso en el gobierno del presidente Iván Duque, lo cierto es que hay corrupción. No, lo cierto es que se ha venido atacando la corrupción, que nosotros hemos tenido un bloque de búsqueda contra la corrupción, que le hemos hecho trazabilidad a cada uno de los recursos para que en Colombia se avance en lucha contra la corrupción. Pero le voy a decir una cosa, María Camila, ¿quién lo sabe? Nadie. Porque desafortunadamente nosotros nunca hicimos pedagogía sobre estos grandes logros que los cacareaba Claudia López, que nosotros los hicimos y que hoy están actuándose en el país. Desafortunadamente nadie lo sabe. Me da culpa, sí, pero pues, ¿cuál es la robadera entonces o desde dónde van a atacar la robadera? Doctor Sánchez. Yo creo que les queda muy mal defenderlo. O sea, es que solo se vio la investigación de centros poblados, pero porque no tenemos capacidad de tener periodismo de investigación para analizar todo lo que pasa en el Estado y en la contratación pública, porque si no, eso es a borbotones la corrupción. Yo le voy a contar algo que he dimensionado a nivel de corrupción de este país. Como ya es tan difícil ganar un partido solo, ¿sabe cuántas gobernaciones ganó el Partido Liberal en el 2019? 2. Solo 2, el partido que tiene mayor, digamos, acogida en el país. Entonces la forma en que han ganado ahora los políticos es sumando muchas coaliciones que se vuelven mega coaliciones, cada vez más grandes, como la que tiene hoy Fico. A la hora de gobernar tienen que repartir todo y pierden cierta gobernabilidad porque cada quien monta su isla. Y eso lo que ha hecho es que cuando van a sobornar o a pedir los chanchullos, pide uno el secretario para su grupo, pide otro el gobernador alcalde del pueblo, pide otro el congresista. Claro, y yo ¿como en Cali? Y yo lo que he visto, sí, en todo el país, en todo el país. En Cali, claro que sí. propiamente Bolívar no es de nuestra tendencia, como en Medellín, que el alcalde no es de nuestra tendencia, venga, pues le cuento y el como en análisis. Bogotá. En todo el país. Yo Entonces, creo el modus operandi. Venga, le Bueno, cuento. Ahí se queda el 30% de un contrato. 1.000 millones se queda el 30%. El otro 20% son los impuestos. O sea que ahí eso tampoco va para la gente porque son los impuestos del contrato. El otro 25 o 20% es la ganancia del que opera, del que va a ejecutar el Y el 30% es para comprar los insumos. El 70% de la plata pública, los impuestos de la gente, no está llegando a la gente. Por eso tenemos medio país en la pobreza. ¿Sabe por qué nos reclamaban a nosotros muchos alcaldes que deberíamos aplazar una ley que para mí es muy importante y que ha acabado con la robadera, que se llama la ley de pliegos tipo? Porque pasamos de un solo proponente a 53 proponentes en cualquier licitación. Y eso ha permitido pluralidad y ha permitido que los mejores se ganen y ejecuten realmente la obra. Eso les ha tocado muy duro, pero bueno, no sabía este modelo que usted está diciendo y yo creo que sí debería hacerse control, como lo hemos venido nosotros haciendo en Bogotá, Medellín y Cali, que propiamente vuelvo y le digo, hoy son afines a Gustavo Petro. Y le voy a decir otra cosa, hablando de partidos tradicionales, y perdóneme que sea tan vehemente, pero ya volví a ser el Eduardo del 2018, que hijo de madre. Y es, señores, ustedes tienen a Roy Barreras y a Benedetti, tradicionales políticos, tienen a la tradición del Partido Liberal en sus toldas. Así que no vengan a decir que ahora ustedes son la nueva generación. Bueno, usted sí, y chévere que llegue allá, pero allá... Representante Sánchez en su primer periodo en el Sí, Congreso. por eso le digo, y chévere que llegue, pero allá hay una serie de personas cuestionadas por la opinión pública que han sido tradicionalmente politiqueros en este país. Así es, María Camila. Yo Señor. no dije por qué apoyó a Gustavo, cuál fue el compromiso, y se lo quiero expresar para que quede también esa claridad. Yo le pedí una cosa y Katy Juina otra cosa. La primera es, a través de mi experiencia, yo era jefe de gabinete en la alcaldía de Jamundí, en el Valle del Cauca, que si buscan en Google cuál es el municipio más transparente de Colombia, sale Jamundí. Pasamos de 2 oferentes a 25. O sea, nosotros buscábamos que participara mucha gente para escoger idoneidad. Y también por pliegos tipo. Claro, porque eso permite que uno no diseñe el Sí, contrato que no se para hagan los alguien. contratos sastre, los el contrato famosos. es para alguien con camisa amarilla, tan. Entonces, así no, para que no se diseñe para una persona. Pero venga, le cuento.
Uno, reforma a los entes de control. Es que no están para cuidar los recursos públicos, sino que le cuidan los negocios a los alcaldes que salieron y protegen a los bandidos. El alcalde decente que pone todo sobre la mesa termina siendo el difícil, el incómodo y termina siendo lleno de requerimientos y oficios. Y eso impide un buen gobierno. Espantan el talento público o no llega porque les da miedo de esas extorsiones. Entonces le pedí a Gustavo Petro que hiciéramos una reforma a los entes de control con énfasis en eliminar la Procuraduría. La Procuraduría hace dos funciones como Ministerio Público. Una, se puede ir a la Defensoría del Pueblo, con otro defensor del pueblo, no con el que tenemos, y el personal valioso, de base, de carrera, debería ir a una sección especial de la Fiscalía y de la Justicia que investigue delitos contra la administración pública, para que sean más rápidos y lleven a la cárcel a tanto corrupto que básicamente negocia y termina en la impunidad. Nos puso a hablar Rodolfo Hernández de la robadera que dice él, de la ladronera, que es realmente lo que él dice. Me quedan unos cuantos minutos. La ladronera que a propósito lo sancionó la Procuraduría General de la Nación por 3 meses. Y eso al país se le olvida, pero él fue sancionado por actos de corrupción. Y creo que eso no podemos omitirlo, porque si en algo yo estoy en contra, es que acaben con la Procuraduría, que ha sido un ente eficiente, con Samuel Moreno para castigarlo y prevenir que se robaran la plata, aún con diferentes alcaldes de diferentes regiones que se roban la plata. Pero eso fue en la administración del señor registrador Alejandro Ordóñez. ¿Hace cuánto no produce una decisión gruesa como la que usted está diciendo la Procuraduría? Gustavo Petro, y hay que decírselo también a la ciudadanía, demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esa actuación. La Corte exhortó, ley que hicimos hace menos de un año, para que hubiese el debido proceso, entre otras cosas, doble instancia, separar el que investiga del que juzga, y eso fue lo que hicimos nosotros. Así que yo creo que hoy la Procuraduría, como lo ha mostrado con diferentes alcaldes, aunque apoyan a Federico Gutiérrez, es un ente eficiente para combatir la corrupción y para que entendamos que lo público es sagrado y que tenemos que protegerlo entre todos. A propósito de la discusión política, hablando de adhesiones, Susana Muhammad, directiva de la Colombia Humana, cuestionó la vinculación de Luis Ernesto Gómez como ex jefe de gabinete de la alcaldesa Claudia López, ahora en la campaña de Gustavo Petro, principalmente por sus decisiones como secretario de gobierno durante las manifestaciones. Ellos que desde la alcaldía de Claudia López culpaban y cuestionaban al petrismo por ser promotores de la llamada primera línea, ahora apoyando a Gustavo Petro. La política sí que es dinámica. Estamos en Zona Franca. Vamos a hacer una pausa al regreso a las conclusiones, a escasos días de la primera vuelta presidencial, a escasos días de ir a las urnas. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, hablando un poquito ya en los últimos minutos de adhesiones, de alianzas y de apoyos políticos. Usted, representante de Duvalier Sánchez, llega con Katy Jubinao, que era la fórmula, mire lo curioso de la política. Llegó al Congreso, se hizo elegir al Congreso, aliada con Ariel Ávila, que es el jefe de debate del doctor Sergio Fajardo. ¿Qué más vamos a ver? Llegó el doctor Gómez a la campaña de Gustavo Petro, muy crítico él desde la alcaldía de Bogotá. ¿Qué más vamos a ver en estos días? No, yo creo que ellos reconocieron. Es que esto es una adhesión a ciegas, es una adhesión donde creemos que hay un cambio que se ha construido, que hay unas luchas, que Gustavo Petro desde el Congreso ha sido un congresista vehemente, que ha dado unos debates impresionantes sobre la parapolítica, la corrupción y demás, y que él va a honrar eso, esa que ha sido su historia de vida. Eso lo va a honrar desde la presidencia, que tiene una sensibilidad social poderosa. Ayer caminé con él y es realmente impresionante la cercanía y el afecto de la gente. Así que eso es lo que nos mueve. Yo creo que Luis Ernesto y Katy Jubinao son las personas con las que mejor podía llegar, con las que me siento más tranquilo. Jóvenes, compartimos criterios, somos de centro-izquierda y vamos a hacer una campaña muy distinta a la que adelanta el petrismo, con un sello nuestro, muy pedagógico, para tratar de explicarle a la gente que puede tener miedo, incertidumbres, qué es la campaña de Petro y qué puede ser un gobierno de Gustavo Petro. Y sobre todo también, yo que vengo de la región pacífica, de Francia Márquez. Representante Rodríguez, a usted se la cambio, no solamente por el petrismo, sino por el fiquismo, que tímidamente el expresidente Álvaro Uribe habla de Fico Gutiérrez, algunos senadores. ¿Hoy el uribismo está o no está con Federico Gutiérrez? Yo creo que la mayoría de colombianos estamos
con Federico Gutiérrez, porque es el presidente de la gente, el que además quiere generar unidad. Pero yo sí quiero hacerle, Duvalier, una pequeña reflexión. ¿Solo vas a decir que es el presidente de la gente? No. Aproveche para que gane votos, a ver si no les gana Rodolfo. Léanlo, los va a enamorar a todos los colombianos, pero déjenme hacerles una crítica, porque durante mucho tiempo ustedes expresaron un discurso, el no todo vale. Ese no todo vale se les queda un discurso, desafortunadamente. Abandonan a su candidato. Conviven con clanes políticos de diferentes regiones, entre otras. Hay que decirle a los ciudadanos, por ejemplo, en Norte de Santander, quién los está apoyando, quién es la casa, que antes salían a decirle que era paramilitar y hoy se dejan apoyar. Hay que decirle en la costa, quiénes son los que los están apoyando. Como, por ejemplo, en el Magdalena, una persona como el gobernador entrega subsidios de todos los colombianos, suyos, míos, que hicimos esa ley para entregarle educación gratuita de estratos 1, 2 y 3 a nombre de él, diciendo que él es el que entrega esos recursos cuando es completamente falso. Entonces, mire cómo ustedes se les quedó un discurso y uno tiene que tener autocrítica, así como hoy yo puedo tener autocrítica en que nosotros hicimos mucho por este país, pero desafortunadamente nunca lo contamos, nunca supimos ganarnos el corazón de la ciudadanía y por eso hoy estamos tan mal y por eso tenemos que reinventarnos y por eso ojalá el Centro Democrático, yo como ciudadano, como político y con vocación de servicio, tengo que guardar mis valores y mis principios, pero nunca negociar con ellos. Duvalier Sánchez, esta noche representante a la Cámara electo por el Partido Verde, por el departamento del Valle del Cauca, ahora en el petrismo, representante, un placer tenerlo esta noche acá en Zona Franca. Pues muchas gracias, María Camila, si me permite decirle algo, mire. Señor. Yo no conozco nada de eso porque yo no vengo de ahí. Yo vengo por una intención, lo puedo decir con toda claridad. Uno es, el acuerdo es con base en la lucha contra la corrupción desde los entes de control. Katy Juinado le pidió eliminar o reducir los privilegios de los congresistas, reducir los salarios, las vacaciones y obligatoriedad de las comisiones constitucionales. Y por último, este es un gobierno que estoy seguro que está comprometido con defender la vida, que eso es defender la paz, y que entendemos que defender a Colombia también es derrotar al uribismo, porque ahora quien va a ganar no va a ser alguien que se ha entendido y ha comido con los paramilitares y los narcotraficantes, es alguien que los ha enfrentado desde el Congreso. Ese es el presidente que va a ganar y la presidenta es alguien que desde los territorios ha construido paz. Pues terminamos. Me da mucha pena con ustedes, lastimosamente se nos acabó el tiempo, representante Rodríguez. Un placer como siempre. Muchas gracias. Y ahí queda el discurso ahora apoyados por los paramilitares que antes criticaban. Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Vieron ustedes allí las dos posturas, una de centro, una de derecha, la otra de centro, ahora en la izquierda con Gustavo Petro, esta noche hablando de política, mecánica política, a escasos días de las elecciones. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche.